Guerra. Samanun Ebri. Mon. Jalo las riendas de tempestad, reduciendo la velocidad al llegar frente al portón de la casa de Mon. En ese momento, me olvido de la etiqueta y la educación, y grito frente al portón. El primero en aparecer es Jake, el mozo de cuadra. «Jake, por favor, llama a Mon», le pido con urgencia antes de que siquiera llegue al portón para abrirlo. «Ensilla mi caballo, Jake». Ella le pide al muchacho mientras corría hacia mí. «¿Qué pasó?», pregunta sobresaltada. «Un desastre enorme. Cuando llegué allá, Kirk ya había acabado con su vida en la cubierta y Henry Ebri había escapado». Ella abre los ojos de par en par, sorprendida, y sus labios hacen ademán de decir algo, pero no sale nada, de tanto asombro que tenía. «Necesito tu ayuda, Mon», pido con un poco de vergüenza. Aquello sería algo sin precedentes, mezclar nuestras tripulaciones por un mismo objetivo. Habíamos comenzado el proceso de la nueva alianza entre rojos y negros, pero llevarlo a la práctica era saltarse etapas que aún no habían llegado, como la reunión con el consejo. Sin embargo, ya no había más tiempo para todas esas formalidades. «¿Qué quieres que haga?», pregunta de manera directa. Jake se acerca a ella entregándole su caballo, ya listo para montar. «Necesito que ordenes el cierre del acceso a la costa, que nadie entre ni salga de la isla hasta que lo encontremos. Y también necesito equipos de búsqueda», completa mi frase. «Loren todavía está aquí en casa. Le pedí que esperara hasta que tuviéramos noticias tuyas. Voy a ordenarle que arme un equipo y que nos espere en el puerto, ¿de acuerdo?». Asiento con la cabeza mientras ella vuelve adentro y poco después reaparece hombro con Loren, dándole las instrucciones de lo que necesitaba hacer. Luego viene hacia mí y monta su caballo. Loren va hacia el mozo de cuadra, probablemente para pedirle que prepare el animal. «Sígueme, vamos a casa de ti. Necesitamos cada vez más gente que pueda hacer cumplir la orden de cierre de la costa». Mon habla ya arriba de su caballo marrón. «Sí, eso es lo más urgente ahora porque no quiero que logre salir de la isla». Ella jala las riendas y con un movimiento de piernas lo hace alcanzar velocidad con destreza. Hago lo mismo con mi yegua, siguiéndola. En poco tiempo, nos detenemos frente a una casa bastante más pequeña y humilde que la de Mon. Deduzco que es la de Ti. «¡Ti!», grita desde afuera. Era la mitad de la noche. Muy probablemente la pobre estaba durmiendo. Por eso, Corncamon baja con agilidad de su caballo y yo hago lo mismo, siguiéndola hasta el portón, que ella abre y entra por el patio, hasta la puerta de la casa de la mujer, donde golpea con fuerza la puerta de madera. ¿Qué diablos pasó? Una Ti con cara de sueño, cabello corto despeinado y humor de pocos amigos, abre la puerta. «Kirk acabó con su propia vida». Me adelanto en hablar y ella casi cae para atrás con la noticia. «¿Cómo dices?». Se rasca el ojo, intentando despertarse. «Ese no es el punto principal». Mon me explica. Tenía una asertividad envidiable. «Henry Ebri escapó de la prisión del Fancy. Tenemos que lanzar una advertencia de cierre del acceso a la isla. Que nadie entre ni salga. Ponte la ropa y tómate un café fuerte. La noche va a ser larga». Da las órdenes de manera clara y directa, y la inmediata vuelve a entrar a la casa caminando con prisa hacia el interior y, con una velocidad impresionante, reaparece ya lista para salir. «Necesito que reúnas un grupo de vigilancia para hacerse cargo de la costa norte de la isla. No quiero ni un mísero bote entrando ni saliendo de Nassau». Mon vuelve a dar las órdenes con la atención plena de la mujer frente a ella. «Sí, señora capitana. ¿Algo más?». Voy con Sam hasta el puerto a encontrarme con Loren para iniciar la búsqueda por la isla. Mon habla y Ti asiente, terminando de ponerse las botas. «Ah, Ti, una cosa más». Hago una pausa y miro a Mon. Con su permiso. Le pido autorización, que ella me concede de inmediato, y entonces vuelvo a hablarle a Ti. «Manda a algunos hombres al puerto de Nassau. También tenemos que tener control allá. Los rojos están en el área, pero cualquier ayuda es bienvenida». La mujer asiente con la cabeza, cierra la puerta tras de sí y corre a ensillar su caballo, mientras yo siento los ojos observadores de Mon sobre mí. «¿Qué?», pregunto, y ella esboza una sonrisa de lado. «Nada, es solo que verte comandando a los negros me dio algo».
Trato de contener una risa que, de tan terca, consigue salir por mi garganta, delatando que me había divertido con su comentario. Era imposible. Déjame llegar dándole órdenes a Ingfa y vas a entender de lo que hablo, dice ya saliendo del lugar y dejándome en el porche de Ti. Mis ojos caen en el movimiento de sus piernas en esos pantalones ajustados. Ese no era el momento, Samanún. Concéntrate. Creo que eso va a ser un poco más difícil. Finalmente comienzo a caminar hacia Tempestad, que estaba justo al lado del caballo de Mon. Corncamón pone un pie en el estribo y, majestuosamente, pasa la otra pierna por encima de su caballo marrón. La escena parece pasar en cámara lenta de tan habilidosa y rápida como era. Si se quedan en esas tonterías de ustedes, Henry Avery va a llegar a Inglaterra y ustedes van a seguir aquí. Ti habla con sorna. Mon ríe mientras yo me regaño mentalmente, volviendo mi atención a montar, que era lo que debería estar haciendo. Espera a ver. Mon habla, refiriéndose a Ingfa, y luego hace un movimiento con los pies, igual que antes, y su caballo comienza a correr. Vamos a atrapar a ese desgraciado, Sam. Ti habla con seguridad y yo asiento con la cabeza, poniendo a Tempestad a andar también, en la misma dirección que Mon había tomado. En el camino hacia el puerto, íbamos con ambos caballos a la mayor velocidad que alcanzaban, y por eso, en poco tiempo, llegamos al lugar. Loren todavía no había llegado, posiblemente aún estaba reuniendo a los hombres necesarios para la búsqueda, pero Ingfa estaba allí con unos 15 hombres de los rojos. Ya mandé a monitorear el movimiento de embarcaciones en la costa sur. Mi hermana habla cuando nos acercamos. Es una extensión grande de tierra, por lo que también convoqué a algunas personas de la aldea. Los dividí en un grupo más grande en tierra firme y otro en botes pequeños, monitoreando desde el agua. Buena idea, Ingfa, gracias. Los negros también se están organizando para cerrar la costa norte. También les pedí que se dieran algunos hombres para venir al puerto. Necesitamos más gente aquí también. Loren debe llegar pronto con un grupo para iniciar la búsqueda. Mon complementa e Ingfa asiente. Sin demoras, me dirijo a hablar con el grupo que acompañaba a Ingfa, ya que no sabía si Loren iba a tardar, así que comenzaría a dar las órdenes yo misma. ¿Quién de aquí tiene caballo? Pregunto a los hombres y, de los 15 que estaban allí, 10 levantan la mano. Muy bien, los 5 que no tienen caballo se quedarán aquí para hacer las rondas en el puerto y sus alrededores. Entendido, capitana. No anden solos, formen una pareja y un grupo de 3 y divídanse así. Revisen cada centímetro del puerto y de las zonas cercanas, pero que siempre haya alguien en el área central del puerto. Aunque es un lugar un poco obvio, sigue siendo un punto crucial para quien quiera huir de Nassau, así que puede estar perfectamente escondido por aquí, esperando el momento adecuado. Los hombres obedecen mis órdenes y comienzan a hablar entre ellos, dividiéndose como lo pedí. Me descoloca verte tan firme al dar órdenes. El susurro de Mon en mi oído llega de forma inesperada y me eriza la piel de los brazos. Me humedezco los labios intentando mantener la compostura, porque los otros 10 hombres y mi hermana seguían observándome, a la espera de las próximas instrucciones. Trato de no mirarle la cara a Mon para no perder mi compostura, pero termino sucumbiendo y me volteo para enfrentar sus ojos negros hambrientos. ¿Te vas a portar bien?, le pido entre dientes y muy bajo para que nadie me oyera. Ella ríe conteniendo el ruido, y me salva la llegada de Loren con unos 30 hombres de los negros, todos a caballo. Maldición, ¿cómo consiguió tanta gente? ¿Y la patrulla de la costa? ¿Sobró alguien para eso? Le pregunto a Mon, que me mira con aire triunfante. Nuestra tripulación es un poco más grande que la de los rojos, y las personas de la aldea también están entrenadas para ciertas eventualidades. Ti está haciendo el monitoreo con la gente de allá y solo algunos marineros. Los demás vinieron con Loren. Junto los labios en admiración por su organización, pero no había mucho tiempo para nada. Pronto Mon comienza a hablar con los suyos. Primero que todo, les agradezco la disposición de estar aquí a esta hora de la madrugada. Pronto saldrá el sol y ustedes sacrificaron su tiempo de descanso para venir. Mon hace una breve introducción. Es solo nuestra obligación, capitana. Queremos atrapar a ese desgraciado tanto como ustedes. Uno de los hombres habla,
y la manera en que había llamado a mi padre hace que Mon me mire con recelo, pero yo le dejo entender que estaba bien. Al fin y al cabo, no estaba mintiendo. Pues bien, entonces sigamos con nuestro plan. Necesito 6 voluntarios para hacer la ronda del puerto. Esos 6 se dividirán en parejas. También tenemos otros 5 hombres de los rojos haciendo lo mismo. Quiero que se comuniquen entre sí para mejorar la actividad. Mon ordena y 6 hombres dan un paso al frente. Los 5 de los rojos. Los llamo y vienen hacia mí. Estos son los hombres de los negros. Ustedes 11 van a trabajar juntos para el mismo fin. No pierdan el foco en lo que necesitamos. Con cada momento que pasa, empeoran nuestras chances. Digo por último, y ellos se juntan formando un solo grupo. Los demás, Mon llama, y tanto los negros como los rojos que aún estaban allí se acercan formando un solo grupo. También nos dividiremos en parejas. No quiero a nadie andando solo, porque estratégicamente es una tontería que solo aumenta la probabilidad de que Henry Avery vuelva a escapar. Recuerden que es un excelente espadachín y un pirata experimentado. No es cualquiera a quien estamos buscando. Además, está luchando por su vida y hará todo lo posible por escapar, incluso si logramos detectar su escondite. Así que, cuidado. Los hombres estaban atentos y, en cuanto Mon comienza a hablar sobre qué hacer, ya comenzaban a organizarse en parejas de forma rápida. No hay delimitación de hacia dónde ir, solo sigan sus instintos. Continúa. Y estén siempre en pareja o en grupos de 4. Busquen la forma en que mejor trabajen, pero nunca solos. Ingfa, tú haces pareja con Loren y van al burdel. A estas alturas la Jim ya sabe lo que está pasando. Necesitamos capturarla. Mon continúa hablando. Era rápida al pensar y daba las órdenes de manera firme y directa, sin perder tiempo. Era bonito ver cómo tenía los instintos de un buen líder. De acuerdo, Mon. Ingfa responde obedeciendo su mando, y Mon me mira con una ceja levantada. La muy maldita acababa de darle órdenes a Ingfa, que obedeció sin pestañear. Un punto para ella, una derrota para mí. Pongo los ojos en blanco y Mon ríe discretamente. Entonces estamos entendidos. Pueden dispersarse y buscar. Revisen cada casa, cada rincón que haya en esta isla. Es muy difícil que haya salido. Probablemente está por aquí. Hablo, y el sonido de los cascos de caballo en el suelo iniciando su marcha toma todo el lugar. El polvo se levanta siguiendo los rastros de las decenas de caballos que salían al mismo tiempo. Mon respira profundo a mi lado, montada en su caballo. De reojo veo sus ojos negros evaluándome, y entonces giro la cabeza. Lo vamos a encontrar, me dice con seguridad. Lo sé, lo siento, respondo, y ella asiente con la cabeza y sonríe de manera cálida, transmitiéndome tranquilidad. ¿A dónde quieres ir primero?, pregunta. Sé que designaste a Ingfa y a Loren para ir al burdel, pero yo necesito ir allá. Ella sonríe de nuevo, balanceando la cabeza afirmativamente. Me imaginaba que ibas a decir eso. ¡Vamos! Jala su caballo, comandando nuestra salida, y enseguida estamos las dos cabalgando a toda velocidad hacia el centro de Nassau. Las calles estaban llenas de hombres de los negros y de los rojos, entrando a casas, a establecimientos, buscando en cada barril viejo tirado de lado y en cada callejón oscuro. Las personas que antes estaban durmiendo abrían sus ventanas desconfiadas por el movimiento extraño a esa hora de la noche. Algunos más curiosos se atrevían a preguntar qué estaba pasando. Otros simplemente las cerraban de nuevo y se escondían en casa. En cuanto entramos al burdel, la confusión ya estaba formada. En el medio del salón, una silla solitaria con Jim sentada, y detrás de ella, Loren estaba agachada, probablemente terminando de atarle las manos, mientras Ingfa tenía su espada en mano y hacía guardia de pie a su lado. En las escaleras y alrededor de ambas, varias personas se aglomeraban intentando entender qué estaba ocurriendo, pero en cuanto Mon y yo entramos al recinto, toda la atención se centró en nosotras. Qué bueno que llegaron a tiempo, digo mirando a Jim, que me devolvía la mirada con evidente desesperación. Sí, capitana, al parecer las noticias acababan de llegar. No tuvo oportunidad de escapar, responde Ingfa. Sam, por el amor de Dios, ¿qué está pasando aquí?
Jim pregunta angustiada, con las manos atadas detrás del cuerpo. Puedes cortar el teatro, Jim. Ya sabemos de toda tu alianza con el general Charles Walker y con Henry Avery. Sus ojos se abren de sorpresa. Sam, esa es una alianza de los rojos. Tú como nuestra capitana lávate la boca antes de hablar de los rojos y de mi tripulación. Esto no tiene nada que ver con una jugada de los rojos, y mucho menos soy tu capitana. No soy líder de un grupo de traidores. Esto es un engaño tuyo con el hombre que una vez fue mi padre. Y encima arrastraste a Kirk en todo esto. ¿Sabes lo que le causaste a tu propio hijo? ¿Dónde está, Sam? Por el amor de Dios, que tu padre te haga entrar en razón, hija. Lo que estábamos haciendo era por el bien de todos. Henry Avery no es mi padre. Puede ser el hombre que me trajo al mundo, pero me niego a llamar padre a un traidor, después de todo lo que hizo. Yo sabía que no iba a ser nada bueno que te acercaras a esa... Mon saca su espada del cinturón. Era bastante temperamental, y Jim no estaba cooperando. Puedes continuar tu frase. Mon habla con rabia. No puede. Digo, sin querer que Jim le faltara el respeto a la capitana de los negros. No tienes el derecho de ni siquiera mencionar el nombre de Corncamon. Es más, ni la mires, preferiblemente. Jim comienza a sacudir la cabeza y me mira con el semblante triste. Sam, por favor, no hagas esto. Estás arruinando tu vida. Por eso es que desde el principio estás en contra de mi relación con Mon. Siempre fingiste que era por preocupación, pero la verdad es que no querías que tus planes se interrumpieran. Sam, por favor, escúchame. No tengo nada que escucharte, Jim. Loren. Llamo a la mujer de ojos verdes que de inmediato se pone a disposición. Lleva a Jim ante el consejo. Ella no forma parte de los rojos y yo, sinceramente, no quiero tener más esta responsabilidad en mis manos. Sí, señora capitana. Ella habla automáticamente y siento un frío en el estómago. Que Loren me llamara capitana me tomó un poco por sorpresa. No lo esperaba. ¿Es tu capitana ahora? Esto es un caos, Samanun. ¿Vas a dejar que Nassau vuelva a lo que era antes? ¿No entiendes que tenemos que luchar por los rojos? Sam, mírame. Ella grita mi nombre cuando, en medio de su discurso, le doy la espalda y comienzo a irme. Samanun Avery. Sigo caminando sin mirar atrás, pero termino recordando lo que le pasó a Kirk. Ella podría ser traidora y mentirosa, pero era su hijo. Sentía que era mi obligación ser yo quien le contara lo que había pasado. Por eso, me detengo y miro hacia atrás. Una última cosa, Jim. Kirk fue condenado a muerte por la tripulación, dentro de las costumbres piratas. ¿Qué? ¿Vas a hacerle eso a tu hermano de crianza? Te debes haber vuelto completamente loca. Respiro profundo y cierro los ojos intentando no perder la compostura e ignoro sus palabras. Él terminó quitándose la vida esta noche, en la propia cubierta del Fancy. Su rostro se descompone por completo. Estaba a punto de tener un colapso y, aunque sentía mucho que hubiera perdido a su hijo, no estaba dispuesta a presenciar aquello, porque sabía que una de las cosas que pasarían sería que me culparía por su muerte, y ya no aguantaba ni un minuto más de drama. Loren, ¿sabes qué hacer?, digo por último, y salgo del lugar antes incluso de sufrir las consecuencias del torrente de odio que Jim iba a descargar sobre mí. Samanun Avery, maldita, traidora, vuelve aquí, mataste a mi hijo. Esas son las últimas cosas que escucho cuando subo al caballo en silencio y salgo disparada de allí, con Mon a mi lado cabalgando su caballo. Ella sería llevada a un juicio formal de acuerdo con las leyes de Nassau y del Consejo. Ella ya no era mi problema. Lo que tenía que hacer, lo hice. Corncamon Teach. Estoy agotada, Sam. Respiro profundo y me siento en el sofá de mi despacho. Intentaba defender mi punto de vista de que debíamos dejar descansar a los hombres. Todo Nassau había sido registrado y él no había sido encontrado. Ya era casi mediodía. Habíamos pasado toda la noche y toda la mañana buscando en cada centímetro de esa isla. No había señal de Henry Avery en Nassau. Debía haber escapado. Lo sé, estamos agotadas, y todos los hombres también deben estarlo. Vamos a liberarlos. Ella está de acuerdo. Miro a ti y a Loren, que estaban de pie junto a Ingfa. Habíamos acordado esa reunión aquí para decidir los próximos pasos. Al principio Sam quería continuar la búsqueda, pero ya no daba.
Llevábamos más de 24 horas sin dormir, sin contar el estrés que teníamos, especialmente los rojos, especialmente Sam. Necesitábamos descansar. ¿Podemos entonces cerrar las búsquedas?, pregunta Ti, y yo asiento con la cabeza. Pero necesitamos personas para continuar con la guardia e impedir que vuelva a la isla. Sam habla con semblante preocupado. Miro a Ti y a Loren. Ellas sabían lo que yo estaba pensando, pero Sam iba a enojarse mucho si yo lo sugería. El problema era que ya no teníamos contingente humano para continuar con esa guardia en las playas. Como pensábamos que íbamos a poder encontrarlo, no habíamos formado grupos para turnarse durante las búsquedas, de modo que todas las personas, tanto de los rojos como de los negros, más algunos habitantes de las aldeas norte y sur, habían estado involucradas desde el día anterior. No teníamos otra opción que pedir refuerzos a la guardia de Nassau, a Estela. El problema es que ya no tenemos a nadie más que pueda hacer eso. Ingfa habla, y Sam nota que yo estaba mirando de manera sugerente a Ti y a Loren. Entonces frunce el ceño. ¿Qué están pensando?, pregunta desconfiada. Me levanto del sofá y voy hacia ella con la intención de intentar calmar el arranque de indignación que preveía que venía. Sam, no tenemos otra alternativa. Vamos a tener que pedir ayuda a la guardia de Nassau. De ninguna manera. Que esa víbora se mantenga lejos de mí y de mi tripulación. No quiero ni un favor de su parte. Y además, si ella lo agarra antes que nosotras, él será arrestado por el Consejo. Y yo prefiero que responda de acuerdo con nuestras costumbres, no por la justicia de Nassau. Bueno, tiene razón en eso, comenta Ti caminando por la sala. Pero no hay de otra. No podemos dejar la isla sin guardias. Él podrá entrar y salir cuando quiera. ¿Y sabes a quién podría meter en la isla, Sam? Loren complementa. Sam resopla y comienza a inquietarse. Yo sabía que no iba a aceptar esa sugerencia tan fácilmente. No quiero que esa mujer tenga que ver con nada que se relacione con nosotras, piratas, con nada sobre mi padre. Hablaba rápido y con las palabras mezcladas, como si estuviera murmurando en voz alta para sí misma y no para nosotras. Ingfa se acerca a su hermana y le pone las manos en los hombros, deteniéndola en sus movimientos incesantes. Si dejamos la isla sin ninguna protección en tierra, él puede perfectamente volver y meter al general adentro. Ingfa habla con voz suave y baja. Eso parece hacer que Sam reconsidere. Ella puede entrar en el juego siempre y cuando acepte que, si logra capturarlo, él sea entregado a los rojos. Ella habla con firmeza. En sus ojos podía sentir su profundo descontento, por no decir rabia. Respiró profundo, derrotada. Conocía demasiado bien el ego gigante de Estela como para estar segura de que no iba a aceptar eso, especialmente siendo una exigencia de Sam. No va a aceptar eso, lo sabes, Samanún. Loren dice en voz alta lo que todas estábamos pensando y no habíamos tenido el valor de verbalizar. Sam levanta la cabeza para mirar a Loren con indignación. Entonces al diablo, dice, y sale del recinto pisando fuerte el suelo y cerrando la puerta con rabia detrás de sí. Todas nos miramos unas a otras sin saber exactamente qué hacer. Yo voy. Ingfa habla, y yo le jalo el brazo. Déjame ir a mí. Antes incluso de que ella responda, me dirijo hacia la puerta, salgo del despacho y busco a la mujer alta de cabello liso y negro. La busco en la cocina, pero es en el patio donde la encuentro, con los brazos cruzados mirando hacia la nada y de espaldas a mí. Me acerco despacio y envuelvo mis brazos alrededor de su cintura, apoyando mi cuerpo en el suyo y poniendo mi barbilla en su hombro. Quería que esta situación acabara de una vez por todas. Hablo en un susurro, con la voz lo más calmada que pude. Disculpa por no haber podido encontrarlo. Ella suelta el aire ruidosamente. Es frustrante. Siento que siempre voy un paso atrás. Más que nadie aquí, entiendo exactamente cómo te sientes al respecto, porque sé que cuando algún plan falla, una se siente responsable. Sé que te estás culpando por la muerte de Kirk y por la fuga de tu padre. Él no es mi padre. Disculpa, de Henry Avery. Pero la culpa es mía, Mon. Habla con voz de lamento. Estaba débil física y emocionalmente. Estaba reprimiendo lo que realmente sentía para ser fuerte frente a su tripulación, para poder pensar con claridad y trazar planes de acción que resolvieran el problema que había explotado
no solo en su tripulación, sino en su familia, y a pesar de eso, ver todo derrumbarse y que nada saliera bien era decepcionante. Dejaba a una todavía más agotada. La culpa no fue tuya. De hecho, Sam, si me permites decirlo, ni siquiera puedo crucificar del todo a los marineros que lo dejaron escapar. Quiero decir, Henry Avery es muy experimentado, inteligente y astuto. No es la primera vez que escapa de un crimen que cometió. Si fuéramos justas, ya debería haber sido juzgado con pena de muerte desde antes del acuerdo de paz. Además, conoce ese barco como nadie. No debe haber sido muy difícil escapar. Ella se mantiene en silencio, pero por la manera en que respiraba, noté que ya estaba un poco más calmada que segundos atrás. Giro el rostro y le beso el cuello suavemente. Mis manos alrededor de su cuerpo tocaban sus antebrazos cruzados, haciéndole una caricia con el pulgar en su piel suave. Eres la persona más inteligente y de sangre fría que conozco. Sé que tienes claro que tenemos razón cuando decimos que necesitamos los servicios de Stella. Es lo más inteligente por hacer, Sam. Necesitamos dejar nuestras diferencias de lado, porque de lo contrario estaremos expuestas a cualquier atrocidad que él y el general quieran hacer. Nassau quedará a merced de sus caprichos. No podemos dejar que eso pase. Necesitamos los puestos de control y también más hombres de la guardia de Nassau en tierra. Le beso el cuello de nuevo y paso la punta de mi nariz por su mandíbula. Solo quiero que todo esto acabe, dice por fin. ¿Es un sí? Ella se mueve en mis brazos, suelto el apretón y ella se voltea hacia mí, pegando nuestros cuerpos ahora de frente, y pasa sus manos por mi cintura. Su semblante era serio, taciturno, diría yo. Está bien, pero seré yo quien trate con ella. Puedes y debes estar presente, pero seré yo quien hable. Mi cabeza se inclina un poco hacia un lado mientras analizo su semblante. No tiene caso pelear con ella. Lo sé, no voy a pelear, voy a negociar. Está bien, confío en ti, Sam. Sé que sabes ser diplomática y educada cuando necesitas serlo. Ella hace ademán de salir de mis brazos, pero la detengo y ella vuelve a mirarme. Solo recuerda que nada de lo que ella diga sobre mí va a borrar el hecho de que estoy completamente enamorada de ti y quiero estar a tu lado. Casi esboza una sonrisa de lado y yo le doy un beso en la comisura de sus labios. Ella va a usar jueguitos para sacarte de tus casillas, pero no entres en eso. Enfócate en lo que necesitamos para terminar con esto lo antes posible. ¿Está bien? Ella respira profundo y pasa su mano por mi nuca, jalándome hacia un abrazo. Nuestros cuerpos quedan pegados por algunos segundos, sintiendo la respiración una de la otra. Sobre mi piel, siento su corazón latiendo en el pecho, rápido y fuerte. Le paso la mano por el cabello liso y siento su cuerpo relajarse aún más, lo que me da una plena satisfacción. Me gustaba saber que tenía ese poder sobre ella. Entonces ella se separa mínimamente y besa mis labios de nuevo. Te amo, Corncamon. Siento que el corazón se me detiene y las piernas se me aflojan. ¿Me voy a desmayar? ¿Tú qué? Sonaba como una tonta, pero realmente no sabía si había escuchado bien. Ella ríe suavemente, niega con la cabeza y mira al suelo, alejándose de mí por completo. Creo que escuché mal. Entonces vuelve a mirarme a los ojos y respira profundo. Su expresión era relajada y tenía una pequeña sonrisa en el rostro. Te amo, repite de manera pausada, y trago saliva automáticamente. De todo lo que podría haber dicho en ese momento, eso era de las últimas cosas de la lista que esperaría escuchar. Parpadeo rápido varias veces, sin reacción. Por fuera estaba muda, pero por dentro estaba teniendo un mini ataque de pánico, porque sabía que yo también me sentía así con respecto a ella. Mi cabeza ya había llevado mis pensamientos hasta ese punto. La había tenido en mi casa por pocas horas la noche anterior, y ya quise que esas pocas horas se extendieran por más días, meses, años. Pero a pesar de tener esa convicción, no sabía cómo se sentía ella sobre mí, así que cada vez que algo parecido había surgido en mi mente, lo había mandado al fondo de mi cabeza de nuevo, porque creía que no debería estar sintiéndome así de manera tan rápida. Ella suelta una pequeña carcajada, sacándome de mi confusión mental.
Su risa no sonaba irónica. Realmente le estaba pareciendo gracioso algo. Sacudo levemente la cabeza, intentando concentrarme en la mujer frente a mí. Ven, vamos adentro. Extiende la mano hacia mí, gesto que le correspondo sin darme cuenta. Cuando me percato, ya estamos caminando de vuelta al despacho. Seguía muda, patética. ¿Y entonces, la Mon conjuró su magia?, pregunta Loren, sentada en el sillón frente a mi escritorio con las botas sucias encima de la superficie de madera noble. Le doy un golpe en las piernas, haciéndolas caer con un sonido sordo al suelo, y ella casi se va de bruces contra la esquina del escritorio. «Demonios, casi me rompo la cabeza aquí», responde. «¿Por qué insistes en poner esos pies apestosos en mi escritorio?», pregunto con indignación. «Porque es una maleducada grosera», responde Ti, y Loren la mira irritada. «Mira cómo me hablas, gay. ¿Crees que estás hablando con tu chiquitita Yuki? Respétame». Habla Loren, y Ti parece irritarse porque el nombre de Yuki fue traído a la conversación. «¡Loren!», la llamo, y ella me mira con cara de víctima. «Es esta sin sentido que no pierde la oportunidad de insultarme», responde, pero Sam se aclara la garganta con fuerza, llamando la atención de todas y poniendo fin a esa niñería. Yo y Corncamon vamos al despacho de la comandante de Nassau para una reunión. Vayan con sus respectivos grupos y liberen a los hombres para descansar. Les ordena a Ingfa, Loren y Ti. Había retomado su postura de comandante, lo que la hacía extremadamente más atractiva. «Maldición, Corncamon, ¿por qué te quedaste parada como una mula sin decir nada?», me regañaba mentalmente mientras las mujeres salían de la sala sin que yo siquiera lo notara. «¿Mon?», Sam llama mi atención mientras yo estaba de nuevo como una tonta, perdida en pensamientos. «Ah, sí. ¿Dijiste algo que no escuché?», preguntó toda enredada. «Dios mío, qué ridiculez. ¿Cuántos años tenía yo?». «No, solo que te estoy esperando para que salgamos. Vamos, necesitamos ir al puerto, tomar un pequeño bote e ir al puesto de mando donde está el despacho de ella». Habla, y yo asiento con la cabeza varias veces más de lo que es normal para un ser humano. La sigo hacia afuera del despacho, y cuando me doy cuenta de que las chicas ya se habían ido y que estábamos solas, la llamo. «Sam, yo...». Ella se voltea hacia mí, esperando pacientemente que yo continuara lo que quería decir. «Yo solo quería decirte que...». Me rasco la nuca intentando ordenar mis pensamientos. «Mon», me interrumpe con una sonrisa amable. «No tienes que decir nada, está todo bien. Dije lo que sentí en el momento, solo quise ser sincera sin esperar nada a cambio. No tienes que lidiar con eso ahora. Diablos, Corncamon, habla. Dile que amas a esa mujer con todo lo que tienes dentro. Dile que la encuentras la mujer más inteligente, segura y atractiva de Nassau. Que cuando toma las riendas de la situación y comienza a mandar a todos, o cuando está enojada y se impone ante cualquiera que se cruce en su camino, te derritas por completo. Habla, por el amor de Dios. Mon, de verdad necesitamos irnos». Ella interrumpe de nuevo mis pensamientos, y en ese momento desisto. Me sentía una adolescente patética e insegura que no podía hablar de sus sentimientos. «Está bien, perdona. Estoy un poco distraída. Creo que vamos a tener tiempo para conversar». Es lo único que logro decir, y entonces caminamos hasta nuestros caballos, saliendo de allí a prisa. Solo quería que esa pesadilla terminara pronto. Estaba agotada. Samanun Evri. La adrenalina corriendo por mis venas al ver a esa mujer frente a mí no dejaba que el cansancio me venciera. Al contrario, sentía que podría correr una maratón en ese momento, o borrarle esa sonrisa presumida de la cara de un puñetazo. «Concéntrate, Samanun». «Siempre es un placer verte, Mon, y un disgusto verte a ti, Samanun. ¿Qué hacen aquí?», pregunta con cara de presuntuosa. «Igualmente, Estela», respondo con los dientes apretados. Me gustaría decir mucho más de lo que tenía atascado en la garganta, pero no podía. No iba a entrar en su juego, porque estaba allí para pedir un favor. Mon me mira reprendiéndome, y yo me aclaro la garganta concentrándome en lo que necesitaba decir.
Quise decir que yo tampoco tenía intención de venir hasta aquí, pero este es un caso de urgencia. Digo tragando el nudo que tenía en la garganta y poniendo mis habilidades diplomáticas sobre la mesa. La mujer de ojos verdes me mira de arriba abajo y luego me encara con una sonrisita de lado, esperando que yo continuara. Necesitamos del... No tengo todo el tiempo del mundo, Samanún. Me interrumpe. Confieso que decir la palabra ayuda estaba siendo mucho más difícil de lo que había imaginado. ¿Cómo puedes conversar con ella? Estela le pregunta a Mon. Tan desenvolta, ¿verdad? Agrega irónica, y aprieto los puños con ganas de darle un buen puñetazo en esa carita repeinada. Mon respira profundo. Estela, solo estamos muy cansadas, lo estamos intentando. Sam, ¿puedes por favor? Necesitamos que nos des algunos hombres para hacer la guardia de Nassau esta noche. Digo todo de una vez para quitarme eso de encima. Como estaba previsto, ella sonríe ampliamente, sus dientes blancos y su expresión de felicidad al tener algo que nosotras necesitábamos. Nunca imaginé verlas a ustedes, a ti sobre todo. Me señala. Como ya imaginaba, se deleitaba con cada palabra que decía. Sí, nuestros hombres necesitan descanso y no podemos dejar Nassau expuesta. Agrego de manera genérica. Estaba en mi modo negociadora y diplomática. No iba a caer en sus jueguitos. Ella me mira de arriba abajo por segunda vez, sintiéndose superior. No sé, Samanún, sabes que no trabajamos para los piratas. El desdén con el que pronuncia la última palabra aumenta mi odio 10 veces más, y Mon lo nota al ver que mi semblante se contrae y decide intervenir. Estela, no estaríamos pidiendo esto si realmente no creyéramos que Nassau está en peligro si no designas hombres para ir a tierra firme. Sé que tus puestos de control tienen buena visión de nuestras aguas, pero nuestros enemigos no son cualquiera. No me sorprendería que pasaran desapercibidos y volvieran a entrar en Nassau. Mon habla con voz suave. Necesitamos al menos personas que puedan alertarnos sobre su presencia. Cuando miraba a Mon, Estela modificaba su expresión notoriamente. Si a mí me miraba con desdén y un poco de rabia, con Mon estaba abierta a escuchar. Tal vez yo estaba equivocada al intentar esa negociación, ya que todo lo que yo pidiera me sería negado. No pedimos tu ayuda solo por los piratas, la pedimos principalmente por el pueblo de Nassau. Mon complementa, y la mujer frente a ella se pone la mano en el mentón, pensativa. Optó por mantenerme callada, ya que aparentemente yo solo empeoraba la situación. Pensé que tu noviecita te podía dar los hombres que necesitas. Ella habla, refiriéndose a mí. Me paso la mano por el cabello intentando calmarme, pero enseguida Mon vuelve a intervenir. Estela, estamos hablando entre adultas aquí. No estoy poniendo nada personal sobre la mesa. Los piratas, no solo los rojos, necesitan la ayuda de la guardia de Nassau. Ella ríe. Ya sé, linda, solo estoy aprovechando el momento. No es todos los días que voy a ver a Samanún Evri con el rabo entre las patas pidiéndome un favor. Doy un paso adelante con la intención de poner fin a eso, pero Mon me sujeta el brazo. Estela vuelve a reír. Eso, mejor asegúrate de tenerla bien controlada. Estela, por favor, pide Mon, y ella se acerca a su escritorio, apoyando la cadera en la madera detrás de sí. Ya, está bien, mandaré 100 hombres a hacer la ronda en tierra firme. Si él intenta entrar, con seguridad será atrapado, dice por fin, encogiéndose de hombros. Muchas gracias, de verdad. Mon agradece. Gracias, digo con un tono seco, y ella me mira con aire de desdén. Ten por seguro que si no fuera por Mon aquí, no te concedería ese favor. Está bien, lo importante es que lo concediste. Mon se adelanta, viene hacia mí y me jala para salir de allí. Ven, ya está casi anocheciendo y necesitamos volver. Salimos de allí a prisa, porque Mon tenía miedo de que no tardara mucho en que yo ya no escuchara las provocaciones en silencio. Te dije que ella iba a usar esas armas para desestabilizarte, Sam. Habla cuando estamos subiendo al pequeño bote para volver a la isla. Lo sé y no dije nada. Me defiendo, y ella me mira con la ceja levantada. ¿Cuántas veces te imaginaste lanzándote sobre ella? Unas cuantas docenas de veces. Respondo, y ella suelta una carcajada. Pues sí, veía en tus ojos que, en poco tiempo,
Ibas a llevar a la práctica lo que en tu mente ya habías planeado desde que pusimos un pie allí. Sí, sí. Pongo los ojos en blanco como una niña berrinchuda. No quiero seguir hablando de esa insoportable. Al menos tú conseguiste lo que necesitábamos y podemos descansar unas horas. ¿Vas a casa?, pregunta Mon con un tono casual, mientras remaba y miraba el horizonte. Necesito ir a casa, Mon. Necesito ver a mi mamá y no quiero dejar a Infa sola. Ella me mira con carita de perro abandonado. Está bien, tienes razón. Ellas te necesitan. Hace silencio por algunos segundos. Es que yo te necesito mucho más. Me mira con cara de traviesa, la sonrisa de lado cruzando su rostro, y eso me hace empezar a reír también. No hagas chantaje emocional, digo riendo, y ella se acerca a mí. En ese momento, ninguna de las dos remaba ya. El sol estaba casi desapareciendo en el horizonte y el cielo estaba pintado de colores anaranjados y rosados. Los colores del cielo se reflejaban en la superficie de las aguas calmas del mar, componiendo un paisaje hermoso. No es chantaje, es solo la verdad. Ahora que parece que finalmente te entregaste a mí, te quiero todo el tiempo. Habla de una manera tan sencilla que no parecía que estuviera diciendo esas palabras. Abro los ojos con un poco de sorpresa al escuchar eso y la enfrento en el fondo de sus ojos negros, que me observaban en silencio. También te amo, Sam. Habla con el semblante serio mirándome. No tienes que decir, me interrumpe con ese arranque típico de su personalidad. Se abalanza sobre mí, poniendo las dos rodillas a cada lado de mis piernas, apoyándose en la madera del pequeño bote y sentándose en mis muslos. Sus dos manos van a mi cuello y pega sus labios a los míos en un beso urgente, cargado de deseo. Su beso no tarda en envolverme, lento y decidido, hasta dejarme sin aliento. Parecía contener una necesidad que ya no quería seguir ocultando. Yo no estaba muy lejos de sentir lo mismo, pero, siendo sincera, ¿quién podría permanecer indiferente con una corncamón así de cerca? Aferrándose a mí y mirándome como si en ese instante no existiera nada más. Exactamente, nadie. Me contuve ayer, Samanún, pero hoy no puedo. Te quiero tanto. Susurra con los labios pegados a los míos y la respiración agitada. Sin decir una palabra más, tiré suavemente de su blusa y ella siguió el movimiento, alzando los brazos para dejar la prenda a un lado. La penumbra de la tarde envolvía su figura, y por un instante me quedé mirándola, completamente absorta. Me acerqué a ella con lentitud, escondiendo el rostro en la cercanía de su pecho, mientras mi mano se afirmaba en su cintura para mantenerla junto a mí. Ella dejó caer la cabeza hacia atrás, confiada, como si en ese momento decidiera entregarse por completo a la calma de mi abrazo. Y así era. No había prisa, no había dudas, solo ese instante suspendido entre las dos. Tu fragancia, murmuré, dejando que mis palabras se perdieran entre nosotras mientras me aferraba a ese instante. Sus manos se enredaron en mi cabello, guiándome a permanecer cerca, y yo respondí sin apartarme, recorriendo su piel con besos lentos y una devoción imposible de disimular. «Ay, Sam», susurró con la voz quebrada, casi temblorosa. «Me desarmas demasiado rápido, Mon», confesé en voz baja. Con un movimiento torpe, marcado más por la prisa del sentimiento que por otra cosa, terminé de apartar la prenda que aún nos estorbaba. Mis manos la encontraron de nuevo, esta vez sin barreras, como si quisiera memorizar cada segundo de aquel momento. Ella dejó escapar un sonido pequeño, frágil, casi como un suspiro al borde del llanto, y eso hizo que todo se sintiera todavía más hondo, más íntimo, más imposible de olvidar. «Me encanta cuando dices mi nombre así», murmuré, apenas separándome lo suficiente para mirarla. Ella tiró suavemente de mi cabello, obligándome a sostenerle la mirada. «Podría decir tu nombre el resto de mis días», respondió con los ojos cargados de una emoción que me dejó sin aliento. Mi mano permanecía sobre ella con una ternura constante, recorriéndola despacio, como si intentara convencerme de que aquello era real. «¿Eso fue una propuesta, Corncamón?», pregunté con una risa suave, sin romper la cercanía entre nosotras. «Si logras ponerme así cada vez, me caso contigo hoy mismo», respondió con los ojos cerrados, dejándose llevar por el momento.
La urgencia entre nosotras era tan evidente que, por un instante, todo lo demás pareció desaparecer. Aún así, el pequeño bote en el que estábamos no era precisamente el mejor lugar para perder por completo la prudencia. Cuando intenté apartar lo que todavía le estorbaba, ella se separó de mí con tanta prisa para librarse de la prenda que el bote entero se tambaleó de forma alarmante. «¡Ay, Dios mío, Mon!», exclamé, aferrándome a los bordes de madera por puro reflejo, como si eso fuera a salvarnos de terminar en el agua. Ella soltó una risa inmediata ante mi expresión de pánico y volvió a acomodarse, logrando que el bote dejara de balancearse de un lado a otro. «Disculpa», pidió con esa expresión de niña que sabe perfectamente que acaba de meterse en problemas. Pero el instante cambió en cuanto mis ojos se detuvieron en ella. La luz sobre su piel, el desorden encantador de aquel momento y la forma en que me miraba bastaban para dejarme sin una sola idea coherente. «¿Qué pasa, Sam?», preguntó, mordiéndose el labio con una sonrisa ladeada, dueña de esa expresión traviesa que solo ella sabía usar. No hizo falta que respondiera. Ella volvió a sentarse sobre mi regazo, y mi mano, casi por instinto, recorrió lentamente su cintura y su vientre, aferrándose a la cercanía entre las dos como si no quisiera soltarla jamás. Mi mano la encontró con naturalidad, y su reacción fue inmediata. Se aferró a mis hombros mientras el bote se mecía sobre el agua, pero ninguna de las dos parecía capaz de pensar en nada más. Su respiración temblorosa y la forma en que se rendía al momento hicieron que todo se sintiera intenso, íntimo e imposible de ignorar. La cubrí de besos y ella se aferró a mí, entre caricias apresuradas y respiraciones cada vez más alteradas. Sus manos buscaron las mías y en medio de aquella cercanía, el momento se volvió todavía más intenso. «Dios, Sam», murmuró, mientras el calor de la noche y la emoción empezaban a notarse en su piel. Yo ya estaba completamente arrastrada por todo lo que me hacía sentir, pero antes de perderme del todo, Mon se aferró más a mí y dejó claro que estaba llegando a su límite. Su respiración se quebró, su cuerpo tembló contra el mío y, después de unos segundos, terminó desplomándose sobre mi cuello, exhausta. Le acaricié la espalda desnuda mientras intentaba recuperar el aliento. «Quítate el pantalón», murmuró. Como no se movió, dudé por un instante si realmente la había oído bien. «Sam». «¿Qué?», levantó el rostro para mirarme. «Quítate el pantalón». «Estás agotada. Vuelve aquí y descansa», dije, atrayéndola de nuevo hacia mí. Pero ella no parecía dispuesta a rendirse tan fácilmente. «Quítate el pantalón, Sam», ordenó con firmeza, y no pude evitar reír. «No tienes que hacerlo, las dos estamos agotadas». Pero no me dejó terminar. Con una determinación que me tomó por sorpresa, volvió a acercarse a mí y retomó sus caricias con una intensidad que no dejaba espacio para dudas. En cuestión de segundos me hizo olvidar el cansancio. Sus besos, la prisa de sus manos y la forma en que volvió a buscarme hicieron que todo mi cuerpo reaccionara. «No voy a dejar pasar la oportunidad de estar contigo hoy, Samanun», susurró junto a mi oído, y esas palabras me estremecieron por completo. «No tienes que...». La frase se rompió en mi garganta cuando una sacudida me dejó sin palabras. Ella sonrió al notar el efecto que tenía en mí, y yo solo pude cerrar los ojos, recostando la cabeza mientras su calor me envolvía por completo. Su cercanía, su perfume y la seguridad con la que me sostenía hacían imposible pensar con claridad. «No te apartes», alcancé a pedir, aferrándome a ella. Su sonrisa se acentuó, disfrutando claramente tener el control de la situación. «No lo haré, Sam», susurró, y entonces volvió a hundirme en aquel torbellino de sensaciones, sin darme espacio para nada más que sentirla cada vez más cerca. Sus caricias se volvieron más precisas, más intensas, llevándome al límite con una seguridad que me desarmaba por completo. «Mon, Dios», alcancé a decir entre palabras rotas, perdida por entero en lo que me hacía sentir. A esas alturas ya no podía pensar con claridad, solo sabía que no quería que aquel instante terminara. Ella se apartó apenas lo suficiente para mirarme, como si quisiera comprobar el efecto que tenía en mí antes de volver a acercarse. Iba y volvía, marcando un ritmo preciso que me hacía perderme un poco más cada vez. Sabía exactamente cómo llevarme al límite,
como si entendiera cada reacción de mi cuerpo incluso antes que yo misma. «Mon, por el amor de Dios, te necesito». Ella no se detuvo. Siguió guiándome por aquel torbellino de sensaciones hasta que todo dentro de mí terminó por estallar. «Corncamon», grité sin poder contenerme, y aún después las sensaciones seguían recorriéndome con una fuerza desconocida, como si algo inmenso hubiera despertado en mi pecho y se negara a desaparecer. Nunca había sentido algo así, ni con tanta intensidad, ni durante tanto tiempo. Las sensaciones tardaron un poco en apagarse, y cuando por fin empezaron a ceder, atraje a Mon hacia mí. Mi cuerpo seguía tan sensible que ya no soportaba una sola caricia más. Ella soltó una risa suave y me miró con el cabello revuelto y una expresión satisfecha, claramente orgullosa del efecto que había tenido en mí. Ridícula y hermosa. Después se recostó sobre mi pecho, las dos agotadas, mientras la noche seguía tibia y una brisa fresca aparecía de vez en cuando. Por la posición de las estrellas y el leve vaivén del agua, calculé que seguíamos bordeando la isla de Nassau. No nos habíamos alejado demasiado. Sinceramente pensé que íbamos a volcar en algún momento. Rompo el silencio. Sobre nosotras el cielo estaba estrellado y tranquilo. La presión de su cuerpo sobre el mío y su respiración calmada me transmitían paz. Yo también. El movimiento de su mejilla indicaba que estaba sonriendo. Respiré profundo para decir algo más, pero no pude, y terminé dejándome llevar por el sueño y el cansancio que me vencían. Corncamon Teach. Mi conciencia vuelve poco a poco. Abro los ojos y me encuentro con el rostro sereno de Sam, durmiendo profundamente. Pero tardo algunos segundos en entender dónde, de hecho, estábamos. Fue entonces cuando comienzo a darme cuenta de que no me había despertado espontáneamente, sino por algún ruido cercano. Si estábamos a la deriva en medio del océano, ¿qué ruido era ese? No me muevo y sigo intentando entender. Era el sonido de un barco mucho más grande acercándose. Comienzo a agarrar mi ropa con movimientos discretos por el bote y me visto de manera incómoda, medio recostada para no quedar muy expuesta, ya que no sabía qué barco era ese. Sam debía estar realmente muy cansada, porque incluso con mi movimiento, seguía durmiendo profundamente. Me levanto despacio, solo lo suficiente para poder ver el navío que se acercaba, y un frío en el estómago me invade en cuanto poso los ojos en sus velas y su casco. Ni kilómetros de distancia serían necesarios para que yo no pudiera identificar qué navío era ese, porque me sabía de memoria todos los elementos que definían su origen. Era un navío de la corona inglesa. «Sam, despierta», la llamo con urgencia. «Sam». Sacudo levemente su hombro y ella comienza a abrir los ojos despacio. Me mira y luego mira alrededor. Hace ademán de levantarse, pero pongo la palma de mi mano en su pecho, impidiendo el movimiento, y ella me mira sin entender. Pongo el dedo índice frente a los labios pidiendo silencio, y luego me levanto de nuevo para ver si estaban muy cerca. Después vuelvo a mirarla. «Un navío inglés está cruzándose con nosotras en este momento», susurro, y ella abre los ojos espantada. «¿Nos pueden ver?» «Sí, pero si nos quedamos agachadas no podrán ver quién está adentro». «¿Crees que...?» «Sí, no me sorprendería que fuera el general». Vuelve a mirarme asustada. «Tenemos que volver a Nassau lo más rápido posible». Habla con urgencia. El sol nacía en el horizonte. Era muy, muy temprano, y habíamos dormido durante toda la noche, pero no sería difícil orientarnos en minutos y luego volver a remar en la dirección correcta. Me levanto la cabeza despacio para constatar que el navío ya había pasado. «Ya se fueron. Vístete rápido, tenemos que volver». Le lanzo la blusa de Sam encima y agarro el remo. «Vamos por la costa norte, así llegaremos antes que ellos». Habla pasándose la blusa por la cabeza mientras se pone el pantalón. «Si vamos en dirección al navío, podemos pasar por algún puesto de control para pedir refuerzo y luego entramos a escondidas». «¿Estás loca? No tenemos ninguna oportunidad solo tú y yo, Mon. Ese navío debe estar repleto de oficiales de la Marina Británica». Ella resopla derrotada. «Vamos hacia la parte norte de la isla, que es la más cercana, y desde allí pedimos refuerzo. El Concorde y el Fancy salen en dirección al navío y nosotras los interceptamos». Le explico mi plan. Está bien. Entonces rema rápido».
dice, y yo empiezo a reír remando lo más rápido que podía. Los caballos que habíamos tomado en la aldea eran lentos, pero no podíamos quejarnos, era lo que se podía conseguir, ya que nuestros caballos estaban amarrados en el puerto desde que salimos el día anterior. Llegamos a toda prisa frente a la casa de Ti y ya nos bajamos de los caballos. Ella estaba sentada en el porche tomando un té y conversando con Yuki, que estaba de pie frente a ella. En cuanto nos ve llegar con expresión alarmada, en encima de caballos desconocidos frente a su portón, apoya la taza a su lado y se levanta viniendo hacia nosotras con prisa. Toda la tripulación de los negros en la cubierta del Concorde, ahora. Grito desde el medio del patio. La inmediata agarra su espada que estaba apoyada al lado de la silla y corre, con Yuki a sus talones. Entra a las caballerizas para buscar su caballo, mientras mi prima monta en el suyo que estaba quieto junto al portón. «¿Qué pasó, capitana?», pregunta Yuki, ya lista. «Vimos un navío británico bordeando la costa de Nassau», responde Sam. «¿Cómo que vieron?», pregunta Ti ya encima de su caballo, y Sam me mira. «Fuimos ayer al puesto de mando a pedirle refuerzos a Estela». Sam explica, y Ti sigue sin entender. «Pasamos la noche en el bote y esta mañana vimos el navío inglés pasar». Explico de forma directa, y Sam se pone roja mientras Ti pone los ojos en blanco. ¿Por qué no se me ocurrió que estaban teniendo relaciones en un bote a la deriva en medio de una guerra? Ti habla con ironía, y Yuki ríe. Sam se pone aún más roja. «No hay que perder ninguna oportunidad en esta vida, mi querida», respondo jalando el caballo y comenzando a cabalgar. Ti niega con la cabeza con aire de risa, y las tres me acompañan. «¿De quiénes son esos caballos?», pregunta Yuki. «Los pedimos prestados, ya que los nuestros están en el puerto», explico. «Mon, junta a los negros. Mientras tanto, yo voy a correr al sur de la isla para convocar a los rojos», habla Sam. «De acuerdo, quisiera ayudarte, pero creo que seré de mayor utilidad aquí. En cuanto termine de convocar a todos, correré al puerto». Sam asiente con la cabeza y sale disparada hacia su casa para llamar a su hermana y convocar a su tripulación. Ti y Yuki sigan yendo de casa en casa. Yo voy a ver a Loren. Jalo mi caballo yendo hacia la casa de Loren, que no quedaba muy lejos de allí. En cuanto llego frente a su portón, observo que la casa estaba bastante tranquila y todas las ventanas seguían cerradas. Probablemente había caído dormida. «¿Loren?», golpeo varias veces a la puerta. «Ya voy», responde desde adentro, pero largos minutos pasan y nadie abre, hasta que escucho un ruido proveniente del fondo del patio y entro en alerta. Mi mano enseguida sujeta el mango de mi espada mientras comienzo a caminar en silencio hacia el sonido sospechoso. «Maldición». Escucho una voz susurrar y algunos ruidos de tela, como si la persona se estuviera sacudiendo la ropa. Apoyo mi espalda en la pared y me quedo en la esquina de la casa escondida y, despacio, miro discretamente hacia el fondo de la casa. La escena que veo a continuación era completamente diferente de lo que esperaba encontrar. Infa agachada en el suelo, poniéndose las botas, el hombro y la manga de su camisa cubiertos de tierra y un rastro de latas de basura y cosas tiradas por el suelo detrás de ella, indicando que había saltado desde la ventana del primer piso. Cruzo los brazos y salgo de mi escondite, observando la escena ridícula de mi cuñada, pero ella estaba tan inmersa en sus cosas que ni siquiera nota que estoy aquí. Cuando se pone de pie y mira alrededor para iniciar su huida, se asusta con mi presencia, va hacia atrás y tropieza de nuevo con las cosas que estaban regadas, cayendo sentada al suelo. Comienzo a reír, aún con los brazos cruzados. «Casi me matas del susto», dice intentando salir del caos de cosas en el que se había metido. «Diablos, Infa, te dije que fueras discreta». Loren aparece detrás de mí con aire indignado. Miro a mi amiga con la ceja levantada. Luego vuelvo a mirar a Infa que se levantaba del suelo, y entonces miro a Loren de nuevo, esperando una respuesta a mi interrogante silencioso. «No es lo que estás pensando». Loren se defiende de una acusación que ni siquiera existió. «Lo intenté, pero no imaginaba que tu patio era un chiquero», reclama Infa, sacudiéndose de nuevo la ropa, limpiándose de toda la tierra que cargaba. «Chiquero nada, eres tú que eres sutil como una bala de cañón», responde Loren, y yo me quedo observando la interacción de las dos con una sonrisa. «Mon, ¿sabes dónde está mi hermana?», pregunta viniendo hacia nosotras, ya que su huida no había tenido éxito.
Saldría por la puerta delantera. Debe estar buscándote en este preciso momento. Quítate esa sonrisita de la cara, Corncamón. ¿Solo tú puedes estar con una ebria a escondidas?, pregunta Loren sin rodeos, y yo abro la boca formando una O perfecta. O sea que ustedes dos... No hay ningún ustedes dos. Hay yo tomando de más y esta aprovechada. ¿Aprovechada? Tú eras la que no parabas de coquetearme desde que empezamos a buscar a mi padre juntas. Infa interrumpe a Loren y se defiende. ¿Coquetearte yo? Solo puedes estar loca. ¿Loca? La que parecía loca ayer eras tú gritando mi nombre. O además de cínica también tienes la memoria corta. Pregunta Infa sin rodeos y yo me quedo aún más atónita. La hermana de Sam era completamente diferente a ella. Digamos que se parecía más a mí, igual de descarada. Es la primera vez que veo a Loren roja de vergüenza y sin respuesta que dar. Te mereces un premio, Infa. Loren pone los ojos en blanco y resopla derrotada. En fin, ¿me puedes explicar por qué estás aquí con un caballo robado de nuevo?, pregunta Loren. No es robado, es prestado. Pero bueno, vimos un navío inglés acercándose a Nassau y nos pareció bastante extraño. Estamos convocando a los negros y a los rojos para presentación inmediata en la cubierta del navío. Salimos ahora. Las dos me miran espantadas. ¿Crees que el navío puede ser del general?, pregunta Infa. No sé. La única certeza que tengo es que era un navío británico y, bueno, estaba en una ruta muy extraña, muy cercana a Nassau. ¿Quién pasaría tan cerca de una isla pirata? Solo alguien que está intentando entrar a esa isla pirata, complementa Loren, y yo coincido. Yo voy al sur de la isla a buscar a Sam. Habla Infa con prisa, yendo hacia su caballo y saliendo de allí lo más rápido posible. En cuanto sale de la vista, me giro hacia Loren, que me miraba con cara de inocente. ¿De verdad le pediste a Infa que saliera escondida para que yo no me enterara de que durmieron juntas? Por supuesto, fue algo del momento. No quería hacer un escándalo de eso. Ajá, ya veo. Ni empieces, no tengo nada con tu cuñadita. Tu noviecita. Me da un manotazo en el brazo mientras caminábamos hacia los caballos. Ay, Loren, ¿perdiste la noción del peligro? No es nada mío. ¿Y tú? Jala mi blusa para que la mire. No vas a contarle esto a nadie, ¿me escuchas? Y quítate esa sonrisa de la cara. Refunfuña subiendo a su caballo mientras yo comienzo a reírme de su desesperación por mantener aquello en secreto. ¿Sabes? Estoy feliz por ti, Loren. Me mira con el ceño fruncido. Estábamos sobre nuestros caballos yendo hacia el puerto. ¿Feliz? Sí, porque por fin te liaste con otra mujer que no empieza con K y termina con Mila. Pone los ojos en blanco y mira hacia adelante. Odiaba ese tema, porque todo el mundo sabía, incluida ella, que Camila no quería nada, pero seguía enredando a la pobre. Ella sabía que eso pasaba y seguía cayendo en el cuento de la prostituta, que cada noche tenía su clienta asegurada. En serio, ya sabes lo que opino de ella, y sé que esa situación solo te hace daño. Lo sé, pero no te vayas a imaginar que lo que pasó es algo serio. Si hay alguien en esta isla que no vale ni una moneda agujereada, esa es Infa. Sería cambiar 6 por media docena. Lo sé, pero al mismo tiempo me alegra que hayas probado sabores nuevos. ¿Hace cuánto que solo estás con Camila? Creo que poco más de un año. Dios mío, es mucho tiempo, Lo. Ella mira al suelo un poco cabizbaja. Lo sé, pero estoy intentando. Solo no quería que te animaras demasiado con lo que pasó. Por eso no quería que lo supieras. No te hagas expectativas. De verdad fue algo del momento. Mi punto no es alegrarme porque dormiste con Infa, sino porque no dormiste con Camila. Entiende. Ella ríe levemente. Está bien, tienes algo de razón. Es algo bueno. ¿Ves? Siempre tengo razón. La conversación tranquila entre nosotras era el completo opuesto del clima que reinaba en el puerto de Nassau en el momento en que doblamos la calle y nos encontramos de frente con el movimiento que había allí. El caos estaba instalado, hombres y mujeres de los negros y de los rojos llegando a toda prisa, los navíos siendo cargados con suministros. Nos estábamos preparando para una gran batalla. Pero algo me llama la atención. Estela con varios de sus hombres en medio del caos. Tenía una expresión preocupada y estaba conversando con Sam. Extraño. Bajo de mi caballo, se lo entrego a Loren y corro hasta el lugar donde estaban las dos.
Estela, ¿pasó algo? ¿Qué estás haciendo aquí? Vine lo más rápido que pude. Necesitaba pasarles una información confidencial, porque es algo grande y la Guardia de Nassau no tiene la cantidad de hombres ni de armas que tienen ustedes. No tenemos condición de proteger Nassau solos. ¿Cómo así? ¿De qué estás hablando?, preguntó con el corazón desbocado. El navío que vieron, mis hombres averiguaron. Dilo ya, Estela, habla de una vez, pido impaciente. El navío está comandado por el general Charles Walker. Lo sabía, digo golpeando mi muslo. Calma, Mon, no es todo. Estela habla con semblante muy serio y miró a Sam, que también estaba tan preocupada como yo. Henry Avery también está a bordo, y el navío viene repleto de marineros ingleses. No transportan nada, es un navío de guerra y vienen con la intención de invadir la isla. La corona británica ha declarado abiertamente la guerra contra Nassau y contra cualquiera que se rebele contra las órdenes de la reina. ¿Qué órdenes?, pregunta Sam. Rendirse y entregar el mando de la isla.